¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Infórmate. Gracias por estar con nosotros para ver la siguiente video información. Pues desgraciadamente, amigos, el domingo pues fue un día bastante triste para todos los mexicanos. México fue eliminado del Mundial en una participación histórica, tenemos que decir. Todos teníamos bien puesto la camiseta. Por ahí hubieron ciertas situaciones con el arbitraje que se debieron tomar mayor en cuenta, pero hay que ser honestos de igual manera. El equipo mexicano fue superior en todos los aspectos, pero un error nos costó ese gol que nos clavaron con una Inglaterra que sabía aprovechar oportunidades. Pero ¿por qué inicio hablando del Mundial? Por un tema muy sencillo, los ecuatorianos. Aquella nación que se metió a la embajada mexicana y todavía en el Estadio Azteca en estas fechas lo presumían y muchísimos ecuatorianos empezaron a presumir que iban a desbaratar a México en las canchas y, amigos, fue todo lo contrario. Lo pueden ver en varios lugares cómo se burlaban de los mexicanos e incluso después de perder los ecuatorianos fueron malos perdedores. Pero ¿qué podemos esperar de una nación de la cual su presidente es de extrema derecha? Un alito. ¿Se acuerdan cuando dijeron que le querían presentar aranceles a México por Ecuador? La presidenta se rió, se carcajeó de Noboa. Pero bueno, ¿qué sucedió después del partido? Que los ecuatorianos empezaron con una difusión de una serie de mentiras donde decían que el crimen organizado había amenazado a los jugadores ecuatorianos para que no ganaran, para que no jugaran bien. ¿Y ustedes qué creen? Salinas Pliego fue uno de los personajes que empezó a decir que esto era cierto. Obviamente después viene la FIFA y desmiente tremenda patraña. Pero ahí no acaba todo. Unos días después, en un aeropuerto, si mal no recuerdo, en Rusia, o no me acuerdo si fue en un avión, perdónenme. ¡Oh, sorpresa! Encuentran cocaína en un cargamento de atún, si mal no recuerdo, de una empresa ligada a Noboa, al presidente de Ecuador. Y obviamente ahí se va al carajo lo que decían los ecuatorianos. Escuchen esto, por favor. Respecto a su defecto, a lo que también podría ser el bye-bye de México en el Mundial. ¿Qué vamos a estar hablando de eso en un momento? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, como siempre un placer estar aquí contigo. A ver, César Gutiérrez Priego, preguntarte varias cosas. Primero, esta versión de que un cártel amedrentó, amenazó al equipo ecuatoriano para que perdieran a propósito en el Estadio Azteca, en México nos reímos de esa versión. Bueno, en Sudamérica, Ecuador y concretamente Argentina la están manejando con una irresponsabilidad y lo aseguran como si fuese cierto, César. Sí, fíjate que la verdad es que yo no había puesto mucha atención, Manuel, hasta que incluso algunos amigos, ¿no? Con los que estudiamos por ahí el nuevo proceso del juicio oral, en los cuales estamos con una comunidad de abogados internacionales, me preguntaron, oye, pero es que ya te enteraste. Y yo, ¿de qué? Y fue cuando me puse a checar un poco, ¿no?, las redes sociales, porque es más como en redes sociales. Pero hay un personaje que se dice periodista o analista político, pero que además se dice abogado, que se llama Eduardo Feynman, ¿no? Sí. De un medio que creo que se llama Radio Mitre o Radio Mite, algo así. Y me dio la tarea de escuchar, obviamente, lo que él dice en vivo, y es sumamente irresponsable, falto de ética, porque además él utiliza la palabra parece estar confirmado. Oh. Parece. Yo recuerdo muy bien que en algún momento tú hiciste un video en donde señalabas como siempre las palabritas que utilizaban, ¿no? El dicen, comentan, señalan, parecen, alguien más ha señalado. Es nada más para darle entrada a lo que ellos están tratando de crear como una falsa realidad. Pero además es sumamente grave porque no tienen ni la menor idea de cómo funcionan los grupos criminales mexicanos. Y además en específico porque ellos señalan al del Pacífico, ¿no?, al de Sinaloa. Y me parece que no tienen ni la menor idea del contexto de seguridad que está viviendo en México. No tienen la menor idea del contexto que se está llevando a cabo, incluso de coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y de Canadá. El despliegue de seguridad que existe en el país con más de 100,000 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Centro Nacional de Inteligencia, Seguridad Pública, Fiscalía General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y que si bien es cierto, la verdad es que esta no la veía venir, con todo respeto, mi querido Manuel, el querer señalar que supuestamente
un grupo criminal pudo haber tenido acceso, porque eso dio ya después vuelo a que inventaran una serie de historias, ¿no? Y que obviamente fuera por parte de Argentina, con un personaje que además él mismo se reconoce como de ultraderecha, Okay. que además se reconoce también como un personaje gran admirador, seguidor, aplaudidor y porrista de Milei como presidente argentino, pro-americano, pro-yanqui, ¿no? Pues obviamente me hizo ver que también aquí hay un tufo, ¿no? De generar una falsa realidad respecto a grupos criminales. Y hay que ser muy claros. Muchos de ellos incluso empezaron a inventar historias de que porque las apuestas, ¿no? Si hubiera habido algún interés, recordemos que los grupos criminales no son nacionalistas, a ellos no les importa ni se envuelven en la bandera, a ellos lo que les interesa es el maximizar las ganancias de carácter económico. La realidad es que conocen de las apuestas, saben y entienden que convenía más entonces que hubieran ganado la selección de Ecuador, porque el favorito en los momios de las apuestas era México, sobre el Ecuador. Entonces hubiera pagado muchísimo más una apuesta de Ecuador que de que ganara Ecuador a que ganara México. Bueno, ellos creían lo contrario, ¿no? Bueno, lo que pasa es que siempre nos ha sucedido, ¿no? Es algo que ha pasado en nuestro país. Obviamente nosotros pertenecemos a CONCACAF, tenemos un grave problema de cómo la Federación Mexicana de Fútbol maneja y la Liga MX, es un negocio corporativo muy importante, deja millones y millones de ganancias. Entonces, en realidad, si nosotros nos vamos a la mayoría de nuestros jugadores juegan en una liga local, porque aquí ganan incluso más que en la mayoría de las ligas que se podrían ir al extranjero. Y es difícil, ¿no? Y tenemos el famoso mal del jamaicón, ¿no? Que extrañamos nuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Pero es una realidad completamente alterada cuando incluso primero inicia con todo este pique, ¿no? Que había entre Ecuador y México, pero ya llegar al grado de inventar una historia para que saliera la misma Federación y la Federación Ecuatoriana de Fútbol por medio de un comunicado oficial a señalar que es falso que hayan amenazado a 5 miembros de la selección del Ecuador, que es falso que haya alguien de grupos criminales o alguna autoridad mexicana haya ingresado a los vestidores en el Estadio Azteca. Pero lo más irresponsable de este personaje es que incluso dicen que estos grupos criminales están obsesionados con apoyo del gobierno hacer que la selección mexicana de fútbol sea campeona del mundo. Ah, caray. O sea, a ese grado. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo. Como mexicanos, salvo a lo mejor Hugo Sánchez en su momento, o Rafael Márquez, los demás jugadores que hemos tenido que han sido muy buenos, como Javier Hernández y algunos otros, a lo mejor no han llegado a ese top, ¿no? Hugo Sánchez, hay que reconocerlo, era el Cristiano Ronaldo de sus tiempos, Sí. ¿no? Y si no fue Balón de Oro, es porque en aquel entonces a los que no eran europeos no los permitían participar ni siquiera, ¿no? Por eso Maradona tampoco lo ganó. Pero en aquel entonces las figuras eran Maradona y Hugo Sánchez. Hugo Sánchez en el Mundial del 86 estaba por encima de Maradona, y en ese 1986 Maradona es que se convierte en un ídolo mundial. Pero salvo él y Rafael Márquez, que alcanzó también pues en ese Barcelona histórico, que ganó 6 campeonatos, el sextete y etcétera, etcétera. La verdad es que no hemos tenido jugadores, sí, muy buenos, pero no a esos niveles. Pero fíjate cómo la molestia viene y lo empiezan a mezclar con una cuestión de carácter político cuando señalan que supuestos grupos criminales y que nosotros, yo lo había tomado como broma, mi Yo querido también. Manuel. Yo decía, bueno, Pero en ¿quién- Sudamérica sí lo están tomando como bueno. ¿Quién en un absurdo ilógico que no conoce cómo funcionan los grupos criminales mexicanos, la forma en que actúan, cómo hacen incluso una amenaza? Yo te aseguro que si un grupo criminal de ese estilo los hubiera amenazado, no solo no hubieran salido a hacer ningún comentario, sino que se hubieran dado cuenta incluso de forma distinta, porque el querer inventar una historia que incluso hasta el cambio de horario tuvo que ver, porque entonces aprovecharon en ese momento los grupos criminales, etcétera. Imagínate el grado de locura y de falta de ética, ¿no? Fíjate, alguien pone aquí, se han jugado 26 partidos entre México y Ecuador. México ganó 15, Ecuador ganó 4, empataron 8. Eso en los últimos 40 años. ¿A poco el cártel de Sinaloa los tiene amenazados desde hace 4 décadas? ¡Que no ganan! Imagínate, acuérdate que en el 93 México les gana la semifinal siendo ellos anfitriones y ellos le llevaron serenata a De la Copa México. Claro, ¿no? Le llevan serenata a México. Yo recuerdo, fíjate, es algo que yo viví, y no me recuerdo, en el año 2001, yo como buen aficionado al Cruz Azul, que es un hecho público y notorio, fuimos a esta final que hubo contra el Boca Juniors. Me acuerdo que Jorge Ortiz de Pinedo organizó un viaje, aunque le iba al Necaxa, en donde fuimos como 60 y tantos mexicanos a precios muy accesibles con boletos para ingresar. Y ahí fuimos agredidos, amenazados, golpeados. La misma policía de Buenos Aires terminó utilizando gas lacrimógeno en contra de nosotros, utilizaron macanas para golpearnos, hubo heridos con armas punzocortantes. Y ellos dicen, es que es la pasión del juego, che. Ok,
si a la pasión del juego, ¿por qué inventar esta clase de historias? Y además de repente ves que se mezcla con un personaje como el de La Derecha Diario, que yo se los dije, ¿no? Desde hace tiempo, hay que recordar cómo llega La Derecha Diario a México, la traen para atacarme a mí en las elecciones del Poder Judicial, ¿no? Yo les decía, tengan cuidado porque están trayendo, ¿no? Desde España, desde Argentina, ciertos personajes para empezar a atacar. Como no había tenido mucho revuelo, pues no hicieron mucho caso. Pero es la intención de inventar historias, magnificarlas, decir mentiras, sin la necesidad, ¿no? De que exista ningún tipo de verificación. Pero cuando de repente ves que le empiezan a dar coba a este tipo de comentarios, que un personaje como este Eduardo Feynman tenga más de 1.2 millones de seguidores en X, dices, oye, ¿cómo es posible que alguien pueda ser tan irresponsable de decir una mentira sin un solo dato comprobado, que han salido a desmentirlo medios de comunicación, federaciones, gobiernos, y él aún así sigue sentado en su macho con dicen, eso me parece fuera de toda lógica, pero incluso también veo un interés geopolítico, mi querido Manuel. En un momento vamos a eso. Si los ecuatorianos quieren encontrar narcos y cárteles, que vuelten a ver a su presidente. ¿Que no la policía turca encontró en las cajas de su empresa polvo blanco? Exactamente, con apariencia al clorhidrato de cocaína, ¿no? ¿Sí? No, para ser muy científicamente correctos, ¿no? Y eso es lo que me parece que no se ha entendido. ¿Por qué les duele o por qué les molesta tanto el hecho de que México pueda tener una selección de fútbol que tenga ciertos resultados? Hay que recordar incluso cómo inicia Argentina, derivado del mundial que se lleva en su país, y que nosotros podríamos decir, bueno, pues es que la misma dictadura argentina lo que hizo fue ayudar a la selección para que fueran campeones. La verdad es que nosotros nunca les hemos quitado el mérito, por más que se ha dicho en muchos medios de comunicación. Pero pues también siempre está esa misma discusión. Yo tengo amigos argentinos, tú tienes amigos argentinos, hemos convivido con ellos en diferentes lugares, y salvo por estas discusiones del fútbol, porque cuando hablamos de boxeo, ellos lo único que nos pueden decir es que a lo mejor cuando al hijo de Chávez le gana el Maravilla Martínez, ¿no? Y que en el último round, si hubiera dudado un minuto más, yo creo que no termina la pelea del Maravilla Martínez. Pero es una cuestión que yo sí veo tintes geopolíticos en donde están tratando de hacerle creer a la gente que no hay ningún mérito deportivo. Y me parece que el mérito deportivo más importante, y creo que incluso ahora nos damos cuenta por qué Dios no nos ha dejado ganar un mundial en otros tiempos, porque somos una raza tan fuerte que desde 1492 han tratado de extinguirnos como raza y no han podido. Imperios, gobiernos extranjeros, los mismos políticos corruptos de México como los priistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que nosotros en la algarabía somos capaces de nosotros mismos autodestruirnos, ¿no? Y he escuchado algunos comentarios que tienen bastante lógica, donde dicen que el cambio de horario que se va a llevar a cabo para el domingo, que ya no será a las 6 de la tarde, sino que será a las 12, y que a mí me dicen que ya existe una confirmación, aunque en la página de la FIFA no se ha hecho el señalamiento como tal, me parece que tiene que ver también con cuestiones de seguridad. Y sí creo que tenga una lógica. ¿Por qué? Esas cuestiones de seguridad lo acabamos de ver en el partido contra Ecuador. Fue tanta la algarabía, ¿no? Que murieron 4. Que hubo personas que terminaron perdiendo la vida. Pero, a ver, ¿cómo le va a hacer el gobierno de la ciudad? Porque dicen, vamos a limitar el aforo del Ángel de la Independencia a 25,000 personas. ¿Cómo? Es que sí lo pueden hacer. A ver, existen todos estos protocolos y operativos que se puedan llevar a cabo. El problema, y te quiero ser muy realista, mi querido Manuel, es, a lo mejor habrá 25,000 en el Ángel, pero ¿cuántos habrá en Reforma? Porque una cosa es el Ángel y la otra cosa es todo Reforma. ¿Y dónde están todos aquellos puntos? Lo que tratan de hacer, me parece, es que la gente pueda disfrutar no solo del partido, sino además de que pueda disfrutar de la celebración, pero lo más cercano posible a sus domicilios, ¿no? Por ejemplo, si tú eres de Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo, pues en los puntos como el Coyote, para que puedas ir a celebrar. Sí. Si tú eres del Estado de México, pues a lo mejor hay ciertos lugares, o del Estado de Morelos, o de alguna de las alcaldías, que puedas hacerlo de forma focalizada. ¿Por qué? A ver, en México, en la Ciudad de México en específico, es donde el mayor número de elementos policíacos existen a nivel nacional. ¿Cuántos policías nada más hay en la ciudad? Nada más en la Ciudad de México hay más de 98,000 policías. Ciudad de México, Policía Auxiliar, Bancaria, Guardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es donde el mayor número de policías tenemos. Los operativos creo que ha quedado claro. Acuérdate que intentaron, ¿no?, por todos los medios de tratar de inhibir la inauguración del Mundial, y vimos los protocolos. Incluso vimos que hubo personajes que querían introducir explosivos por medio de estos grupos, ¿no?, de estudiantes de la normal rural, donde algunos líderes radicales trataron de aprovecharse de varios de los estudiantes y se llevaron a cabo los operativos. Pero cuando cambia, en cuanto a la algarabía de la gente, por más que me quieran decir, si acabamos de tener 1,200,000 personas que estuvieron celebrando el partido contra Ecuador, pues podemos pensar, siendo realistas, cuando menos el mismo número en contra de Inglaterra. Esa es una realidad. Yo creo que serían más. No, si gana México a Inglaterra, 2 millones, ¿verdad? Pero es que ese es el problema. Sí tienes que empezar con los protocolos de seguridad
para inhibir que puedan suceder situaciones como las que sucedieron en el partido contra Ecuador. ¿Que tienen la capacidad? Sí, sí la tienen. Me parece, y creo que lo hemos estado viendo, los operativos que se han establecido en la Ciudad de México desde hace ya varios años han sido buenos, han sido muy claros. Hemos visto en muchas de las marchas cómo lo pueden llegar a realizar. Lo que pasa es que aquí más bien sería hacer un llamado a la gente. Entendamos que tenemos que celebrar con responsabilidad. Yo te lo he dicho, ¿no? Yo no he querido a lo mejor estar mucho celebrando porque también soy de los de que la algarabía me puede ganar. Entonces sí soy de los que puede decir, ¿qué anda haciendo el abogado corriendo en calzones por reforma? ¿No? Es Celebrando. muy posible. Celebrando, por supuesto, pero hay momentos, César, porque soy ejemplo para mis hijos también. Sí, no, ¿no? y para muchos de nosotros también. ¿Cuánto queda el domingo? Yo honestamente creo que México va a ganar 2-0. 2-0 a Inglaterra. Sí, y te voy a decir por qué. A ver, ¿Inglaterra es una buena selección? Sí. ¿No? Me gusta el fútbol, no soy ningún especialista, pero soy una persona Inglaterra que me anda gusta el fútbol. pidiendo Viagra por el tema de la altura. Sí, y eso me llamó poderosamente la atención porque sí es cierto que es un dilatador que ayuda, ¿no? A que incluso, pues obviamente la sangre pueda correr mejor, etcétera, Pero etcétera, pues, etcétera. o sea, pues la FIFA le tiene que decir que no, es un No, incluso no está prohibido, ¿no? Es algo que no tiene mayor problema porque incluso no es que te ayude a tener un rendimiento físico mejor, pero sí te ayuda a la circulación de la sangre, que es la parte donde complica, ¿no? Incluso sí es legal. Eso sí lo pueden utilizar. La cuestión viene aquí con el debido respeto. No, pues Mi querido Manuel, hay que entender algo. La ventaja de ser local en México, hemos perdido 2 partidos nada más en 60 años, es porque el Estadio Azteca, más Pesa. allá de la altura, más allá del smog, más allá de lo que sea, pesa. Y además la gente en estos momentos trae una comunión con la selección exageradamente grande. ¿Por qué? Porque están jugando como conjunto. O sea, estamos viendo de repente a todas las que fallaban en algún otro momento, algún delantero Ahorita la como Raúl tienen. Jiménez, ahora la meten. 2-0 en 90 minutos. 2-0, bueno, con el tiempo agregado que nos van a dar, México va a ganar 2-0. Vamos a ver. Yo espero que gane mi selección. Yo creo que va a ser sin duda el partido más difícil que van a tener de momento, porque si le ganamos a Inglaterra, lo más seguro es que vayamos contra Brasil. Es posible, es posible. Y a Brasil también se la ha ganado. Acuérdate que la medalla de oro que se ganó en el Wembley, en 2012. Inglaterra, fue contra la selección Y de en el Brasil. 99 en la Confederaciones también. Por supuesto, esa como olvidarla, ¿no? Cuando el jorobado de Notre Dame, o sea, Cuauhtémoc Blanco, no era político ni era un corruptazo como lo veíamos, que jugó muy bien y que traían incluso a Ronaldinho, ¿no? Traían un equipazo Brasil en aquel entonces. Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla por lo pronto. Gracias, César. Al contrario, Manuel, como siempre, un placer. Gracias, es el abogado César Gutiérrez Priego. Si les Primero inicia